estado de alguna manera construyendo este proyecto político desde nuestras bases, desde las resistencias, pero también desde el caminar permanente en la reivindicación de nuestros derechos. Agradecerles por este espacio tan importante, decirles que desde que se culminó el 21 de junio con esa, eh, bueno, uno pudiera llamarlo, no de haber perdido, sino que de alguna forma considero que sí hubo el fraude desde la registraduría, no alcanzamos a pasar. Y pues nos hemos reunido de manera muy rápida como para empezar a tejer caminos, sobre todo en la oposición. Y en ese sentido, nosotros sí hemos considerado que en estos tiempos, como en otros que ya nos ha tocado vivir, estamos en la disposición, sobre todo las organizaciones indígenas, de generar esos tejidos de unidad en medio de nuestras propias dinámicas, en medio de las autonomías, pero también cómo reactivamos los mecanismos que ya teníamos al interior de nuestras bases. Lo digo reactivar porque de alguna forma en este gobierno, en este primer gobierno progresista, pues no se vieron ese tipo de situaciones que se vieron en otros gobiernos. Entonces, si bien los mecanismos de la defensa de la vida y los derechos humanos han estado, pues yo creo que hoy tiene que reactivarse con mucho más fuerza. Y en eso sí se hace importante, y ya me he reunido con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y otros mecanismos que son importantes. Es un poco cómo se prioriza este tema a nivel del país, no solamente para los temas indígenas, sino todas las organizaciones sociales que permita empezar a acompañar estos procesos tan importantes de la gente. Porque sin duda sí consideramos que las apuestas que trae este gobierno pues son muy sistemáticas. Por otro lado, sí nos parece fundamental que, que, se, que se reactiven los mecanismos también jurídicos. Y yo sé que hay muchos colectivos, amigos, aliados que ya se están moviendo, pero sí consideramos que tenemos que tener unas herramientas importantes también en el marco nacional e internacional. Un poco mirando el tema del país, pero habría que mirar también cómo articulamos con el tema internacional de los migrantes, porque la arremetida va a ser bastante fuerte. Y para ello hemos considerado que sería importante un encuentro, una asamblea de organizaciones sociales posterior al 7, pero antes sí se ha planteado que habría una movilización, sobre todo en Bogotá, que podría ser antes del 7 de agosto, un día antes, para hacer la despedida del presidente Gustavo Petro y dejar posesionado pues las rutas que en el marco de la oposición se hará. En el marco legislativo y en todos los sentidos sí hemos dicho que vamos a proteger desde todas las formas de debate, pero también desde lo jurídico, el tema de las reformas que se han avanzado, porque lo que sí han dicho es que no va o va a haber regresividad sobre los derechos y nosotros sí decimos que no podemos permitir ese tema. Y en eso pues nos hemos estado reuniendo. Hoy he tenido varias reuniones, sobre todo con organizaciones de base en el Cauca, en el Huila, y estoy como en ese recorrido porque si bien algunos se fueron de vacaciones, nosotros no podemos parar porque parar significa también que nos cojan ventaja los que tienen ese propósito sistemático frente a la ciudadanía
que es la mitad. Nos preocupa sí esa presencia donde ha dicho Abelardo que se va a posesionar en el Pacífico. Eso tiene un mensaje muy fuerte, por lo que el Pacífico en su gran mayoría, lo que es el suroccidente colombiano, puso la mayor votación para este proyecto político. En ello nos hemos reunido con un grupo de la bancada del pacto en proyección a que vamos a generar los espacios también de la bancada, ya hablo del Congreso, de la Alianza por la Vida, para mirar cómo vamos a defender lo que tiene que ver en el marco suroccidente por esta presencia, pero también cómo generamos esa bancada a nivel nacional para hacer una contención fuerte que desde nuestras competencias se debe desarrollar. Y por otro lado, pues preparados, porque si ustedes miraron hoy en la cuenta X donde dice Iván que nos declaramos en desobediencia civil, luego yo lo hago, es porque hay unas alertas, sobre todo frente a la actuación de Estados Unidos con el presidente Petro. Iván y seguramente yo y los demás compañeros, en donde consideramos que tenemos que desde ya empezar a generar actuaciones que nos permitan poner en alerta a la gente, pero también ir sentando nuestra posición desde el espacio donde nos encontramos y sobre todo en la defensa de la soberanía nacional. Eso quería informarles, pero a la vez de verdad yo quiero agradecerles, porque yo creo que la campaña que acaba de pasar fue una campaña, no es un voto fusil, que ese es un tema también que lo hemos evaluado en Cauca y que nos parece importante que en el suroccidente nos pudiéramos pronunciar. Lo haremos el día de mañana de manera masiva para decir que el voto del suroccidente se respeta, o el voto del progresismo se respeta, porque no es un voto fusil, porque es una estrategia para mirar también cómo nos van a tratar de ahí en adelante. Entonces, con eso quería decirles que esta campaña fue una expresión de la ciudadanía, de los artistas, de los jóvenes, de las mujeres, de los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, todos y todas las organizaciones, expresiones diversas, que se expresaron de manera consciente, decidida en la transformación por un proyecto de vida y de país. Yo creo que eso fue fundamental. Y en ese sentido yo les quiero agradecer a ustedes por ese compromiso, pero también nos asiste una responsabilidad muy grande de aquí en adelante defender este proyecto político. En otras veces lo hicimos, en la época de Uribe lo hicimos, en otras épocas lo hicimos, hoy no puede ser la excepción, así es de que yo creo que puede ser un camino que nos debe fortalecer desde las bases. Sabemos que las formas de cooptar van a ser haciendo presencia, Abelardo, en los territorios donde más votación tuvimos, pero yo sé que la gente es consciente de lo que hasta el momento hemos construido en el marco de la dignidad, así es de que creo que tenemos que retomar mucha fuerza, mucha revitalización ya de los procesos que hemos establecido desde hace tiempos y desde hace años, y ese tiene que ser el referente de nuestra lucha, y sin duda Iván y yo estaremos con ese compromiso para defender lo que nos corresponde a nivel de la oposición en el país. Eso sería, les agradezco mucho, un abrazo de fuerza, de resistencia, de armonía, porque el camino continúa y esta vez somos la mitad del país, ya no somos un puñado, sino la mitad del país, y esa mitad tiene que trascender para seguir avanzando en esos cambios estructurales que requiere nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Mayora, Aida, se lo agradecemos muchísimo. Creo que estas palabras pueden darnos esperanza y fuerza en nuestros corazones y en nuestras mentes
Creo que el espacio que nos brindan, se los agradecemos, siempre va a ser muy importante porque nos vamos con una idea clara, las palabras y también lo que nos indica de que no podemos permitir la regresividad, que en otras palabras es no podemos retroceder ni un milímetro, ni un centímetro, nada, no retrocedemos nada porque los derechos se ganaron, se conquistaron y no son para soltarlos. Sería como algo que yo creo que todos aquí tenemos claro, pero queríamos escucharlo también de ustedes porque nos fortalece. Sabemos que después de 500 años vamos a seguir haciéndolo y se va para adelante sin importar cómo. Yo quisiera pues dejar aquí mencionado que se habló en esta reunión de una invitación al quinto Congreso de la Salud. Creo que así también hay espacios estratégicos de lucha. Ese va a ser en la segunda semana de octubre en Bogotá, pero veo importante lo que menciona del Pacífico, porque claramente va a haber un castigo, o sea, van a buscar castigar las zonas que no se rinden, que no obedecen. Entonces creo que también hay que voltear a mirar el Pacífico, al Cauca y al Huila, y yo sí lo dejo aquí muy claro. Cuente con nuestras fuerzas, por lo menos con la nuestra, con la mía, con quien quiera sumarse, para ir a los territorios que sabemos que son los que han hecho históricamente la minga y que históricamente han venido a la ciudad a recordar lo que vale el valor de la vida. Entonces yo creo que eso también es un llamado, una convocatoria a que vayamos a defender nuestros territorios que han sabido pues dejar en alto y la dignidad de este país, y que las ciudades sientan el dolor de nuestra ausencia, porque eso también es importante. Hay que infligir un dolor que sea aprendizaje, creo yo. Y esta desobediencia civil pasa por eso, pasa porque la cultura somos nosotros. La compañera Jessica pertenece al Foro Internacional de Víctimas, también tendrá un proceso de reunión creo que en Panamá, en julio. Eso también es importante ir mencionando esos espacios estratégicos, si no estoy mal, si es el 15 al 20 de julio en la ciudad de Panamá. Muchas gracias compañera Jessica. Creo que la compañera Gladys también tiene espacios estratégicos en España, y yo lo que propongo, para no ser solamente yo hablando como loco, es que las personas hoy aquí reunidas como una fuerza constitutiva puedan pertenecer a un mismo grupo donde podamos transmitir entre nosotros. Entonces yo me quedo con el encargo social, como decía justamente la compañera Heidi Beleño, de que nos podamos reunir en un mismo espacio todas las personas que hoy se dieron esta hermosa cita, y me quedo con eso. Si alguien más quiere comentar algo, yo totalmente disponible, aún tenemos el espacio y se los agradezco mucho de nuevo. Yo quiero simplemente decirles que me retiro porque tengo otra reunión en este momento, pero de verdad les mando un abrazo enorme, mucha fuerza, mucha resistencia, que en la medida de la fuerza del pueblo estaremos ahí también para seguir resistiendo, y en especial para defender la vida y los derechos. Un abracito para todos y todas. Ahí estaremos.